Descubre cómo funciona el sistema de comunicación de la naturaleza y la conciencia de las plantas. La idea de las plantas conscientes no es totalmente nueva, ya que en la antigua Grecia se decía que los árboles transmitían profecías, mientras que a finales del siglo XVIII, Darwin sugirió que las plantas podrían tener algún tipo de inteligencia y pensaba que las puntas de las raíces actuaban de manera similar al cerebro de los animales inferiores. En la década de 1970, un libro llamado Vida secreta de las plantas afirmó mostrar evidencia científica de la existencia de la conciencia de las plantas, incluidas las emociones. Pero cuando el libro fue criticado por la comunidad científica por ser pseudociencia, la investigación en el área desapareció. Pero en los últimos 20 años ha resurgido, ya que según algunos de los últimos hallazgos, las plantas pueden tener intenciones, sentimientos, incluso algo que tentativamente podríamos llamar conciencia. Muchos de los científicos que exploran estas teorías están conectando con un campo bastante nuevo y aún muy controvertido de la neurobiología de las plantas. Este campo tiene como objetivo comprender cómo las plantas procesan la información ambiental para crecer, florecer y reproducirse. También estudia cómo se produce la comunicación dentro de la propia planta y cómo se comunican las plantas entre sí. Estos sistemas de comunicación pueden proporcionar la base para habilidades como la cognición, el aprendizaje y la conciencia. No hay duda de que la idea de que una planta puede tener conciencia es impactante, y el tema ciertamente es bastante controvertido, ya que todavía no tenemos un manejo a ciencia cierta de qué es la conciencia. La definición de la conciencia varía enormemente dependiendo si estás hablando con un filósofo, un neurocientífico cognitivo, un ateo o un budista. Por ello, para los propósitos de este análisis, sigamos la definición del diccionario. La conciencia es el estado de ser consciente de los fenómenos internos y externos, como el potencial de experimentar pensamientos y emociones y tomar decisiones. Tradicionalmente, se ha asumido que la conciencia solo es realmente posible cuando hay algún tipo de cerebro y sistema nervioso involucrado, pero las plantas no funcionan de esa manera. Si las plantas tuvieran un centro de control centralizado como nuestro cerebro, entonces cualquier animal pudiera quitarle la cabeza sin quererlo. Solo por esta razón, tiene sentido evolutivo que la conciencia de las plantas, si es que existe, sea descentralizada. Piensa en esto. Se puede eliminar hasta el 90% de los sistemas de raíces de las plantas y todavía éstas pueden regenerarse. Esta idea de un centro de control de distribuciones en parte es la razón por la que Darwin estaba literalmente en lo cierto con su teoría. Aquí, cada punta de raíz tiene una pequeña parte responsable de conducir señales eléctricas, el mismo tipo de señales que se encuentran en las neuronas humanas. Cada una de esas puntas de las raíces puede detectar y monitorear continuamente varios parámetros físicos del suelo, de sus alrededores y al menos 15 químicos diferentes. En cuanto a la comunicación interna de las plantas, se sabe que las mismas no tienen células nerviosas como tal, pero al igual pueden comunicarse entre sí usando calcio y glutamato. Esto es algo que se ha demostrado experimentalmente en las plantas de mostaza, ya que si se suministra un daño a una de las hojas, estas enviarán señales de este daño a otras hojas. Si se trata de algún tipo de sistema de advertencia interno, una señal de dolor o algo completamente diferente no se sabe, pero lo que sí se sabe es de que la comunicación interna de las plantas funciona de manera muy similar a la de los animales. En el caso de la comunicación externa, se sabe que las plantas son maestras en atraer insectos usando el dulce olor del néctar. Pero resulta que las plantas también usan campos eléctricos para comunicarse con los polinizadores, librando ráfagas de olor específicas cuando detectan, por ejemplo, el campo eléctrico de una abeja cercana. Es importante destacar que, a principios de los años 80, se publicaron 2 estudios que utilizaban que los arces de azúcar, los álamos y los sauces podrían advertirse entre sí de los ataques de insectos. Los experimentos encontraron que los árboles cerca de aquellos infectados con plagas comenzaron a producir grandes cantidades de químicos repelentes de insectos para frustrar los ataques antes de que pudieran comenzar. Parece que estos árboles de alguna manera sabían que sus vecinos estaban sitiados y comenzaron a reforzarse metafóricamente, aunque el enemigo aún no había llegado.
Los documentos fueron descartados en ese momento, pero investigaciones posteriores han revelado que en realidad tenía algo de cierto. Ahora es un hecho aceptado que cuando se comen las plantas, liberan señales de angustia química en forma de compuestos orgánicos volátiles, y que las plantas cercanas detectan esas señales y responden en consecuencia. Así que no se puede negar que es una especie de comunicación. Finalmente, queda por destacar que cada día se obtienen datos más fascinantes de nuestro planeta y del ecosistema que nos rodea. Entenderlo es parte clave para que logremos vivir en armonía con nuestro único hogar, la Tierra. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima, amigos.